¿sí? Cuando estamos viviendo en un contexto político tenemos, y eso es lo que hacen los pedagogos, que hacían pedagogos como Freire, que dicen, a ver, ¿cómo es el contexto? Léelo, explícalo para que puedas entender eso. Bueno, pues eso en algún momento tenemos que saber en qué contexto político vivimos. Y el contexto político que vivimos en México, al menos lo que algunos podemos ver, es una dispersión de poder muy grande. Aunque unos no crean que ya llegó la democracia, etcétera, que es un debate en el que no me voy a meter, pero desde que el presidente de la República deja, afortunadamente, de ser referee de pugnas y de arbitrar los asuntos nacionales, se dispersa el poder. Y al dispersarse el poder, pues se llenan esos vacíos de diferente manera. El crimen organizado llena un espacio, los medios de comunicación llenan otro, ¿sí? Hay dispersión de poder, y esa dispersión del poder pareciera que es lo que estamos viendo actualmente. Se rompió el centro de gravedad y el poder político se dispersó, y ahora algunos analistas dicen, pues ahora no tenemos un presidencialismo unitario, pero tenemos 32 virreyes en los estados. Ahí están los poderes más fuertes. ¿Es por qué les dicen virreyes? Pues porque controlan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Electoral y todo lo que quieran y mandan. Entonces, ojo, hay una dispersión de poder. Y a medida que ese poder se dispersa, la implementación se vuelve más complicada, más compleja. El Bester y el presidente Calderón pensaron que poniéndose de acuerdo con el poder que tenían, iban a cambiar la educación en el 2008. Y miren qué pasó. No pudieron. Dos actores poderosísimos. ¿Por qué no pudieron? Dispersión de poder. Porque ya la sociedad no aguanta pactos corporativos ni clientelares. ¿Qué pasó ahí? Para pensar, creo que estos son temas a los que nos lleva la implementación, o el estudio de la implementación. ¿Qué es la implementación? Segunda parte. ¿Y qué sabemos de ella? Primera, dice Luis F. Aguilar, un teórico de las políticas, dice que es un proceso, ojo, organizacional dinámico, cuya configuración resulta de las recurrentes interacciones entre las metas, métodos del proyecto y el contexto institucional. Rescaten de esta cita de Luis F. Aguilar lo de proceso organizacional dinámico, que es otra característica del proceso de implementación que la hace difícil. No es como una foto, no es como la evaluación de políticas. Tomamos una foto y decimos, los resultados fueron estos, esto fue lo que esperábamos y total sacamos un juicio. La implementación tiene una dificultad intrínseca para poderla analizar. Dice Berman y otros autores extranjeros que se responda a la pregunta ¿por qué ocurrieron así las cosas? ¿Por qué las acciones de la autoridad no conducen necesariamente al logro de los resultados previstos? ¿Por qué si planeo que resulte A, me resulta X? ¿No? Esa es la pregunta que responde la implementación. ¿Por qué ocurrieron así las cosas? Y no como se esperaba. En un estudio muy interesante, en un libro muy interesante, el de Hill y Hill, que es un libro exclusivamente sobre implementación de políticas, dice que el objeto de la implementación, el objeto de estudio es un proceso, o el proceso, o una conducta, resultados, esperados y no esperados, que esto es algo también fascinante. Cuando analizamos la implementación, dicen, mira, pues no logró el gobierno con esta política esto, pero logró, o hubo, otros resultados. Y eso me parece muy interesante el estudio de la implementación. Y una cosa que la lleva a un terreno científico realmente muy, a mi juicio, muy interesante, es que se descubren conexiones causales. De hecho, los primeros estudios de implementación, lo que querían ver era la cadena de causalidad. ¿Por qué ciertas cadenas de causalidad y puntos y nodos daban tal resultado? Y la causalidad, como ustedes bien saben, pues está dentro de cualquier desarrollo científico. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué provocó ciertas políticas este tipo de cosas? Y creo que eso es un análisis muy interesante, académico, que podemos dar. En México los académicos
y que está en ciernes pese a los desarrollos de algunos colegas que ahorita voy a nombrar. En cambio, ¿sí?, la evaluación de políticas no ve esa conexión de causalidad. Lo que ve son los vínculos entre los resultados y esas estimaciones y esas valoraciones, y por lo tanto tenemos juicios de valor cuando hacemos una evaluación: si sirvió o no el programa de enciclomedia, si sirvió o no el programa de habilidades digitales para todos, ¿no? Esos son juicios de valor. Y en cambio, con la implementación se tienen juicios analíticos. Bueno, ¿qué es la implementación de la política educativa y qué sabemos? Cuando empiezan los estudios de la implementación en Estados Unidos en el 77, más o menos, Pressman y Blavatsky querían analizar esa cadena de causalidad. Eran estudios netamente cuantitativos, eran estudios que después se volvieron normativos y formulísticos, es decir, como ellos estimaban en un modelo las cadenas de causalidad, decían, pues ahora lo que tienes que hacer para implementar el programa son estas cosas. Por eso digo que son formulísticos o modelísticos. Y a esa corriente de pensamiento se le llamó de arriba para abajo. Luego, como todo en la academia, como todo en las universidades y en las escuelas como estas, se debe cuestionar y se debe criticar, llegaron profesores que dijeron, pues fíjate que no, la cadena de causalidad puede ser un acercamiento a cierta realidad, pero no es lo que nos interesa. Y a partir de ahí, ciertos académicos empezaron a desarrollar una segunda corriente que se llamó la de abajo para arriba, bottom up. Y todos estos autores, bueno, crearon conceptos, creo que muy definitorios, muy claros sobre las ambas corrientes. Los de abajo para arriba, por ejemplo, hablaban de los burócratas de a pie, la gente que implementa las políticas, la gente que está, por ejemplo, en las organizaciones donde tienen que decidir cómo se asignan las plazas, que no es la Secretaría de Educación ni que es la Secretaría del Estado, sino las oficinas, por ejemplo, de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, tienen estos conceptos, estas definiciones, ambas corrientes. Pero como les digo, hubo un cuestionamiento fuerte. El cuestionamiento fue sobre la causa y el efecto, sobre esos métodos causales o de causalidad, y sobre que abajo están ocurriendo cosas que cuando analizas las políticas desde arriba, pues no ves. Pero no paró ahí la historia. Llegaron otros académicos que dijeron, ojo, hay que tomar elementos de la perspectiva de arriba para abajo, tanto como de abajo para arriba. Y se la llamó la corriente de la implementación, de la sintetización de la implementación. Y ahí podemos reconocer a un académico que estuvo en México, estuvo en el 2008, tanto en la Ibero como en Flaxo, que se llama Paul Sabatier, que es un teórico de las políticas, ¿no? Y que forma esta corriente de sintetizadores de la implementación. ¿Qué proponía Sabatier en sus estudios? Un estudio realmente, su enfoque o su modelo teórico de las coaliciones promotoras, para mí es como una filigrana de cosas muy interesantes porque las fue construyendo. Pero lo que él dice es, no hay que perder de vista, uno, la ley como un factor de el enfoque de arriba para abajo, como lo que ocurre en las creencias de los implementadores o en los ejecutores de las políticas. Entonces por eso se le llama sintetizador, porque piensa en la ley como una estructura, ¿no?, que, como dice él, estructura la política, le da fuerza, le da continuidad, como dice Pablo Lacastilla en la C por dentro, ¿sí? La ley le da continuidad a las políticas, las estructuras, y ese es un elemento de arriba para abajo. Pero dice él, ojo, cómo se implementan las políticas y qué grupos se forman abajo que hacen que las impulsen y las puedan ejecutar de manera eficiente. Y eso, dice Sabatier, separándose de toda la literatura económica, dice, los seres humanos no solamente actuamos en pos de un interés o de una maximización de la utilidad, que es el modelo de individuo del rational choice,
sino fíjense ustedes, actuamos con afinidad de creencias. Yo creo en una cosa y aunque pertenezca a otra organización o a otro partido, me uno con esa persona para tratar de empujar ciertas políticas que nos unen y que creemos en ellas. Ejemplo, defensa del petróleo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sentado junto a Barrios y junto al PEC. Actores totalmente disímbolos. ¿Qué nos une? ¿Un interés económico? ¿Se iban a llevar alguna tajada de lo que vendía Pemex? Pues no creo. Los unía una creencia ideológica, el nacionalismo revolucionario, ¿no? Entonces ahí podemos ver en este ejemplo de que las creencias nos unen y también nos separan, ¿no? Y en el estudio que hicimos vimos esas dos vías en donde las creencias unían a ciertos actores totalmente disímbolos, pero a los otros que tenían creencias más o menos iguales, pero en algún momento una creencia era más compleja y entonces se separaban. Y ahorita lo voy a explicar. ¿Qué más sabemos sobre la implementación en México? En la revisión de literatura que hicimos mi colega y yo, advertimos al menos dos escuelas, que les llamamos, o dos corrientes, que cuando uno, ustedes saben bien, cuando uno trata de hacer tipologías o clasificaciones es muy didáctico, pero a veces la generalización es injusta, ¿no? Dejamos cosas ahí fuera, cosas que deberían estar en alguna u otra tipología y no las incluimos, pero bueno, de manera didáctica hacemos y decimos que hay una escuela de la implementación de las políticas en México que es implícita, es decir, que en sus estudios sobre el sistema educativo mexicano sí habla de la implementación, pero no la menciona como tal y la toma como algo de manera marginal. Entre ellos, pues podemos citar los trabajos de Pablo Latapí, que era un gran observador del sistema educativo mexicano, ¿no?, a nivel nacional y macro, o Carlos Ornelas con sus trabajos de descentralización, de política de poder y pupitres, donde sí habla de la implementación, pero no lo hace de manera explícita. No es subjetivo tanto de Carlos como del doctor Latapí pararse a ver qué está pasando con la implementación. Entonces a esa corriente le llamamos la corriente de la implementación implícita. Y tenemos la corriente de la implementación, que sería lo contrario, que es que del implícito a lo explícito. Y entonces ahí sí encontramos, fíjense ustedes, estudios muy interesantes de aplicaciones de la reforma en los estados. Uno es Leonardo Álvarez, de la reforma educativa en Aguascalientes. Otra es una querida colega del día del CINVESTAP, que se llama Justa Espeleta, que me parece que ya se jubiló, y dos colegas muy jóvenes, que es Guadalupe Pérez, que trabaja ahora en Aguascalientes, y Verónica García, que trabaja en Tabasco. Y ellas estas dos colegas muy jóvenes, hacen estudios y modelos teóricos de implementación para ver cómo se implementó en un caso el programa Enciclomedia y en el otro caso el programa de escuelas de calidad. Entonces ellas sí se metieron a los modelos analíticos y teóricos de la implementación para dar sus respuestas. ¿Qué criticamos de esas posturas y de nuestras amigas? Que en ocasión los recursos de explicación son individuales. El secretario de Educación se reunió con la maestra y le pidió que fuera a inaugurar tal curso y eso le dio un respaldo al programa, etcétera, etcétera. Las explicaciones son de ese tipo, individualistas, más que nada personalistas. Y eso, a nuestro juicio, limita cierta construcción del fenómeno. Y ahorita voy a explicar por qué. Fíjense, cuando empezamos a hacer el estudio, lo que observamos es que el poder, como les decía, estaba disperso. Ya no son bloques monolíticos del CENTE o de la CENTE o de ciertos profesores y de ciertos cuerpos legislativos o incluso de cuerpos de burócratas de a pie. Entonces dijimos, bueno, aquí necesitamos una herramienta analítica mayor.
no el personaje. ¿Qué nos importa saber si la maestra se reunió con el secretario de Educación? ¿No? Es una explicación muy limitada. ¿Por qué no analizamos los grados de cooperación entre actores? ¿Por qué no los vemos en coaliciones? Que eso fue un punto que rebatimos mucho Aurora Loyo y yo, que es otra persona que seguramente han leído, porque Aurora ha estudiado los grupos sociales en la educación, empresarios, ONGs, y ella me decía, ¿y qué ganas estudiando a los grupos sociales y políticos en coaliciones? Le dije, mucho, porque me permite ver sus grados de cooperación y sus grados de conflicto. Y en cambio, si los analizamos de manera aislada, pues no tengo ese acercamiento a esos grados de cooperación. Entonces, bueno, encontramos el estudio de Sabatier que dice, para poder estudiar las políticas educativas en la fase de implementación, lo que tiene usted que ver es qué coaliciones se forman. Y parece que por ahí está la tendencia del análisis de las políticas. ¿Por qué Mexicanos Primero se junta con Reforma y Televisa? ¿Por qué La Jornada y la UNAM y algunos intelectuales se juntan ellos mismos? ¿Sí me entienden? Y ahí es como uno puede ver, pues, que ambos grupos, no solamente esos, hay varios, están empujando políticas y están en una disputa ideológica, pero son afines, están en diferentes niveles. A medida que este país se ha modernizado, no gracias al presidente ni gracias al gobierno, sino gracias a lo que hemos hecho y cómo hemos cambiado nuestros hábitos y todo, esta sociedad es muchísimo más plural. Al ser más plural, ¿qué va a haber? Ojo, mayores actores y mayor conflicto y disputa. Esto llegó para quedarse. La disputa ideológica por la educación va a seguir porque somos plurales. Yo no pienso igual que muchos colegas. Y muchos colegas piensan, afortunadamente, igual que yo. Y a veces coincido y a veces no. Y tengo la posibilidad en este país de decir las cosas que me gustan de un lado y de otro. Es pluralidad, ¿no? Y eso creo que va a existir, va a haber conflicto y va a haber disputa. Y en eso está la implementación. Entonces, como les decía, ya hablando del caso empírico de cómo se implementaron los concursos de oposición, que seguramente ustedes saben, pues que fue un desastre, ¿verdad? Pero que nosotros quisimos dar una explicación académica, chiquita, con los 3 estados que estábamos analizando, de qué estaba pasando ahí. La motivación, como les dijo, es, a mí me interesaba, junto con mi colega y al proyecto de políticas públicas que en ese momento teníamos, explicar por qué fracasan las políticas educativas. Todos hablamos del fracaso de las políticas educativas actualmente, los medios más, ¿no? No sé si tan legítimamente hablen de los fracasos, ¿no? Porque pues ellos tienen una agenda. Pero a ver, díganme ustedes, aquí en México, ¿qué política educativa ha sido eficiente? Porque tenemos. ¿O a poco no? Ya no vean a Loret de Mola, pues ya ven como... ¿no? A ver, ¿cuál? Piensen en los libros de texto, por ejemplo. Una política o un programa que ha sido exitoso, que se ha copiado de otros lugares, ¿no? Otros países no tienen eso. La gratuidad de la educación en México es algo que se logró hace mucho. India no lo tenía hasta hace poco, siendo la democracia más grande del mundo, ¿no? Entonces, no caigamos en el pesimismo mediático, que es muy común, de que todo está mal y todo lo estamos haciendo mal. No, hay cosas que están haciendo bien. La política de población también en México fue exitosa, ¿no? Otros me dirán, a ver, exitosa como para qué o para quién, ¿no? Ahí entran las preguntas del enfoque crítico que seguramente ustedes conocen muy bien. Bueno, entonces la primera motivación es, a ver, ¿por qué si se habla tanto de las políticas? Vamos a ver si es cierto, si fracasan, ¿por qué fracasan? Segundo, porque había una escasa utilización de los marcos teóricos en la política pública. Ejemplo muy común de que hay poco desarrollo teórico en la política pública es cuando, por ejemplo, uno escucha incluso a los secretarios de educación decir
y eso fue verídico, que dijo, el programa Enciclomedia necesita hacer una política de Estado. A ver, ¿cómo que una política de Estado? Un programa de TICs para apoyar el aprendizaje. Es un programa, no es una política, ¿no? U otros colegas que me dicen, en el DF no existe una política pública porque no hay descentralización, no se entienden los gobiernos, el estatal y el local, y es un desbarajuste. No, espérense, esa es la política. Ese desbarajuste es claramente la política. Por eso decíamos que lo citó Gabriel, de que las políticas públicas son cursos de acción implícitos o explícitos. Porque así como no tuvimos una política pública en educación media superior, hubo consecuencias sociales. Ahora tenemos una subsecretaría, se hizo una reforma en 2008, etcétera, etcétera. Ya hay una política, pero antes no la teníamos, pero no por eso no había política, ¿no? Entonces, ojo. Segundo, Aurora, junto con un colega, Francisco Miranda, cuando hacen la revisión de estudios de política pública de economía, se dan cuenta que hay modelos estatocéntricos para analizar la política educativa que empiezan a ser disfuncionales. ¿Qué es un modelo estatocéntrico? Estatocéntrico. Exacto. Centrados en el Estado que empiezan a ser disfuncionales. No porque no estuvieran bien, sino porque México había sido un país vertical y sigue en muchos sentidos siéndolo, vertical, corporativo, ¿no? En donde el Estado decidía cómo se hacían las cosas, ¿sí? O el gobierno en turno, o el régimen de partida, decía que cómo se hacían las cosas. Por eso decían, y por eso los académicos, pues decíamos, a ver, ¿qué propone el presidente? ¿Qué propone la maestra? ¿Cuál fueron su cochupo entre los dos para ver qué política haría? Pues porque éramos un gobierno unitario. Pero dice, Loyo y Miranda empieza a ser disfuncional por esta pluralidad de actores, ¿qué? Académicos, empresarios pugnando con su visión, maestros, disidentes, institucionales, o como les quieran llamar, ¿no? Científicos, gobiernos de los estados, legisladores. ¿Ustedes se acuerdan el programa Enciclomedia? Que Fox dijo, vamos a modernizar, ¿no? Pues el Congreso no le dio dinero. Se tuvo que negociar o préstamo con el BID para hacer Enciclomedia. Que ahí dijo, el presidente propone y el Congreso dispone, ¿no? Bueno, acotación de las autoridades presidenciales, ¿no? Los legisladores están jugando, y juegan duro, vean los debates, vean las comparecencias del secretario, no son ningún día de campo, se la pasan mal y lo cuestionan y le dicen, véanlos, ojo, no hay tal. Y la Suprema Corte de Justicia, que también empieza a jugar un papel independiente en algunos casos, ¿no? La política de profesionalización docente en México, como les dije, es intrínsecamente compleja, tiene implicaciones técnicas muy profundas. ¿Cuáles son esas implicaciones técnicas? Pues nada más y nada menos que medir el mérito de los profesores. A ver, como decía Prudenciano, a ver, mide el mérito a partir de una prueba estandarizada. No se puede, no, por más que se quiera. Es un problema técnico y ahí creo que es importante destacar que necesitamos otro grupo, otro actor social, como ahora empieza a ser el INE, que son los especialistas, los psicómetras y la gente que sabe de esas cosas. Entonces, la política de profesionalización docente tiene un elemento que es medir el mérito de los profesores. Y los profesores, donde yo me incluyo, pues soy profesor en la UAP, no estamos de acuerdo en que nos evalúen con un examen de ese tipo, porque tenemos otras capacidades, ¿no?, que tenemos que demostrar, no solamente que salgamos bien en un examen de ese tipo. Entonces, ojo,
es intrínsecamente compleja por ese arreglo institucional corporativo, revolucionario que tuvimos, en donde los profesores no eran intelectuales, sino eran el botín o, para no ofenderlos, una masa política, ¿no?, que le servía al régimen para afianzarse, al régimen único, al PRI, partido hegemónico. Tenemos este problema técnico, que es haber medido el mérito para que más o menos ya las clientelas empiecen a disminuir, y eso es una cosa muy compleja que como sociedad tenemos que enfrentar. Y algo que yo he visto a partir de las protestas de la reforma educativa es que los profesores sí se han metido a debatir tú a tú con los expertos cuestiones técnicas, y eso es, a mi juicio, muy positivo. Lo de contextualizar los resultados no salió de la SEP, salió de las protestas magisteriales, ¿sí o no? Bueno, pues ahí tienen, las presiones sirven, y además con una intuición no muy clara. Ahora no sabemos mucho qué es la contextualización de los resultados, sinceramente, ¿no? Pero ahí está el punto ahí, y decir, ojo, aquí hay que ver qué profesor está en qué escuela para que tú puedas hacer un juicio, ¿se vale? ¿No? Y tercero, hay una pluralidad, diversos actores involucrados. Esos tres elementos nosotros observamos y decíamos, ¿qué marco teórico nos permite tener el acercamiento con esos? Pluralidad, complejidad técnica y políticamente muy complicado. Y fue afortunadamente el enfoque de las coaliciones promotoras de Paul Sabatier que nos ayudó a hacer ese acercamiento. Como les digo, si quieren saber un poquito más del enfoque, no me voy a detener porque es muy complejo, tiene muchos conceptos, etcétera, etcétera, pero es muy interesante desde un punto de vista de construcción del conocimiento. Y no sé si Uriel, no sé si el libro está aquí en la biblioteca de la implementación de políticas, que ese sí, ahí explicamos todo y no me voy a detener aquí. Solamente les diré, ¿qué analizamos ya en el caso? Lo que analizamos fue el proceso de implementación del esquema para reclutar a los profesores de educación básica, cuando antes se vendían y heredaban las plazas y ahora se trataba de hacer un examen, a ver qué estaba pasando ahí. Fue un enfoque analítico-interpretativo, no teníamos muchos recursos, fue una muestra muy pequeñita, aleatoria, de una muestra, como les dicen, mixta de actores. Entrevistamos líderes de sección sindical, entrevistamos directores, profesores, representantes de las ONGs, representantes de la organización sindical, ¿sí?, y los burócratas de a pie. Y fue muy interesante al final lo que resultó. ¿Qué queríamos ver? Queríamos ver, siguiendo la lógica de Sabatier, si había una creencia que uniera a los actores y eso empujara en algún momento una implementación relativamente eficiente. Nos costó muchísimo trabajo. Esa es una de las críticas al trabajo más recurrentes, de decir, ¿y cómo operacionalizaste las creencias? Pues epistemológicamente es bien complejo, ¿no? Y metodológicamente también. ¿Qué creen los profes? ¿Qué creen las autoridades? ¿Y cómo se unen? Al final nos costó muchísimo trabajo. Ustedes podrán criticar el trabajo que hicimos ahí. Lo que les diré es que identificamos en actores diversos, profesores realmente que estaban en pie de lucha en Morelos, porque era cuando fueron las resistencias, y además los profesores estaban muy enojados porque no los recibieron, precisamente porque ellos querían explicarle al secretario de Educación que la manera en cómo estaba midiendo el mérito no era la correcta, y la respuesta fueron toletazos. En Morelos, en 2009, me parece. 8. Y de ahí, los profesores dijeron, sí, ni un voto al PAN, y díganme qué pasó. Ya ven que los votos sí sirven. Nos hacen esas cosas y la gente organizada puede hacer eso. Y hubo alternancia de partido en la gobernatura por cosas en ese sentido. Los profesores ahí decían muy claramente, y es una cosa que identificamos cuando los entrevistamos, es: yo no tengo miedo a que me evalúen, nada más que me evalúen bien. O sea, había creencia en el mérito de los profes. Y eso coincidía con la creencia en el mérito de las propias autoridades y de las propias organizaciones que ideológicamente eran distintas a los profesores disidentes, como los empresarios.
Y cuando decíamos, oiga, pero usted está pensando igual, usted cree en el mérito, quiere que lo evalúen bien, ¿por qué no se junta con los de allá, que son más poderosos mediáticamente, ¿no? Y ahí lo que detectamos es que también una creencia los dividía. Decía, no, ojo, esos son neoliberales, nosotros somos progresistas. Pero piensan, tiene una creencia central de política, diría la Capí, común, pues sí, pero nosotros pensamos esto y ellos lo quieren hacer de manera distinta. Y ahí se volvía a ampliar, se volvía a romper una coalición. ¿Sí me entienden? Ahí se rompía la coalición y por lo tanto pues había diferentes grupos. Detectamos, ya para hacerles de este caso, dos coaliciones, la mayoritaria, que era la coalición corporativa, ¿no? La maestra con el presidente, y la minoritaria, que eran los profesores académicos, que realmente sí entraron a trabajar con los profesores en Morelos, hacían seminarios, reflexiones, como ¿no? Donde estábamos profesores universitarios como profesores de las escuelas normales, que sí trabajaban en favor de una evaluación distinta. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Ustedes lo conocen bien, y la conclusión un poco del estudio era una coalición poderosa con recursos simbólicos, legales, monetarios, no pudo ser una buena implementación de política. Y en cambio, ¿no? Grupo minoritario seguía, o una coalición minoritaria, seguía poniendo puntos de discusión pública muy interesantes, que además eran retomados, ¿sí? En los discursos oficiales, quizás solamente como discursos oficiales, y en la opinión pública. Y entonces, pues eso fue una de las conclusiones que obtuvimos, que no basta un pacto corporativo, clientelar, con mucho poder entre dos actores para hacer implementaciones de política eficientes. ¿Qué detectábamos ahí y qué fueron algunas de las cosas que pudimos ver nosotros? Y no lo voy a decir como tratando de simular o de decir que nos hicieron caso, pero lo que proponíamos era una ley para regular el acceso, porque no había, era un acuerdo corporativo de no heredar ni vender las plazas. Decíamos, esto no puede ser, pues no, después de buena voluntad, tiene que haber el elemento de la política pública, que decía Sabater, que es la ley y que estructura. Y proponíamos que hubiera una ley, y no sé si se recuerden, pero hubo una iniciativa de ley cuando fue la alianza. No sé si lo recuerdan, que fue una llamarada de Petro, se apagó. Y hay razones políticas por las que creo que se apagó, pero eso son otras cosas. Pero lo que decíamos es, necesita algo que estructure, tiene que ser la ley. Y ahora, a mi juicio, un aprendizaje de la política de profesionalización docente fue haber hecho una ley que no pasó por debate parlamentario, una ley que no le raspó todas las aristas que muchos colegas señalaron claramente, y que ahorita es una ley que es bien difícil de cumplir. Y ahora algunos comentócratas nos dicen que los mexicanos no cumplimos la ley, que no nos gusta. Pues no, espérate, pues si la hicieron mal, ¿cómo se va a cumplir una ley que se hizo mal? Y ahí viene la discusión entre la legitimidad y la legalidad. La legitimidad para hacer leyes y la legalidad, que es lo que ahorita están tratando de defender diferentes grupos. Es la ley, es la ley, es la ley. Pues sí, pero es una ley que no tuvo legitimidad. Bien, otra cosa que detectamos fue el nivel de incumplimiento en la asignación de las plazas. Esto gracias, fíjense, gracias a un trabajo periodístico espléndido de Sonia del Valle, ¿no? Del periódico Reforma, que empezamos a trabajar en contabilizar qué estados estaban asignando las plazas que se concursaban. Y en ese entonces, aquí tengo los datos, las tasas de incumplimiento, es decir, de 100%, más altas de que concursaban plazas y no se asignaban, era Baja California Sur, Coahuila, el DF, ahora Ciudad de México, Sonora y Yucatán. Y los que sí llevaban una tasa de incumplimiento menor era Tamaulipas, Guerrero, ojo, Querétaro, Nuevo León,
Michoacán y Oaxaca. A ver, no dicen que son estados que no hay ley ni nada, pues son los estados, ¿sí?, que tenían tasas de cumplimiento menor. Y eso, les digo, fue gracias a meterse a ver las bases de datos. Fue realmente un trabajo muy elaborado de Sonia. Después estuvimos trabajando. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en términos de implementación de política, la pregunta clara es: ¿por qué en un estado sí, por qué en el otro no? Y ahí es donde tenemos que meter los ojos analíticos de la implementación. ¿Qué lecciones extrajimos? Los enfoques, esquemas corporativos parecen ser ya ineficientes en la actualidad. No ineficientes para implementar las políticas, no para los actores políticos, eso siguen y quieren seguir en el pacto corporativo porque les da poder y votos, etc. Pero en términos de implementación, al final los van a dañar como gobiernos, si son gobiernos democráticamente elegidos. ¿Sí me siguen? La recentralización en el diseño afectó los procesos de implementación y esto es la eficiencia gubernamental. Cuando lanza la SEP, la Alianza por la Calidad de Educación, era totalmente centralista. Después trata de incluir a los estados y les dice: ok, hagan sus anexos técnicos de los requisitos que ustedes quieren que estén ahí. Con eso se rompió cualquier idea de mérito, porque quisieron incorporar a los estados, pero los estados pusieron lo que quisieron. Entonces había estados que en los requisitos decían: pues yo quiero examen antidoping, y yo quiero que nada más entren los de estas escuelas, y yo quiero que no entren las de estas escuelas, y yo quiero que no haya profesores con antecedentes penales, dedicatoria para la gente de Morelos, ¿no? Y ahí se rompió otra vez el mérito. Debían haber entrado todos, la SEP los quiere incorporar, y les da la posibilidad de que ellos hagan sus anexos técnicos, y vuelven a romper la idea del mérito, ¿sí?, por tratar de componer ese esquema centralizador que ahora también estamos viviendo, ¿no? El conocimiento técnico y científico es central. Creo que aquí es una cosa interesantísima. A partir de esta reforma que estamos viviendo, de las cuales hay cosas que a mí me simpatizan, y lo digo abiertamente y no tengo ningún problema, lógicamente son opiniones y cualquier persona me pueda criticar, pero creo que una cosa interesante de esta reforma fue que movió el conocimiento técnico, la medición del mérito, de las comisiones mixtas, CEP-CENTE, a un órgano como el INE, a un órgano autónomo, a un órgano con personas realmente con mucha suficiencia para hacer evaluaciones de calidad. Hay críticas al INE muy puntuales, fuertes, interpelaciones muy fuertes, y ojalá sigan. Lo digo abiertamente, ojalá sigan, porque es una manera de vigilar ese esquema de construcción, de medición, de evaluación de un órgano del Estado puesto en manos de académicos. Antes estaban puestos en manos del sindicato. Cambiaron. Fue un cambio, a mi juicio, muy positivo. Por eso hay que presionar al INE para que haga bien las cosas, para que los exámenes sean de calidad, para que no cometa los errores que se han cometido, ¿no? Y eso me toca a mí, porque estoy dentro de un comité técnico del INE. Entonces, es una autocrítica la que yo estoy haciendo, y asumimos que las cosas se han hecho no lo que esperaba la gente. Y entonces puede haber, otra vez, como les dije al principio, pues un desencanto con la reforma, y además un desencanto que es totalmente entendible. ¿Qué elementos considerar? Entre más pública la política, el número de actores se va a multiplicar, va a haber más pluralidad, dispersión de poder, y la disputa por la educación es inevitable. Eso creo que hay que aprenderlo. El régimen autoritario del partido hegemónico nos decía: yo tengo todo controlado, y si alguien protesta, uy, mira qué feo, ¿no? Hay que excluirlo. Yo creo que se acabó. Hay que acostumbrarnos ya al conflicto, a la disputa, a la crítica y la vigilancia abierta a cualquier órgano o cualquier política educativa que toque la profesionalización docente.
Dice autores, después nos metimos a analizar autores como Douglas North, que es un autor del institucionalismo, que dice que las instituciones son reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Hay reglas formales y reglas formales. Douglas North gana el premio Nobel porque explica el desarrollo económico no solamente con base en los niveles de escolaridad, sino en cómo funcionan las instituciones, las reglas informales, que pueden ser reglas como leyes o reglas informales como la manera en que nos comportamos, como por ejemplo de qué manera las escuelas organizan a los grupos de turno vespertino y matutino. Esa no es una regla escrita, es una regla informal de cómo los profesores o las escuelas se comportan con los ciertos grupos. Bueno, lo que ve Douglas North es una nueva institucionalidad donde funcionan las economías, y me parece que este enfoque es muy interesante.